Workpaper 2. ¿Qué competencias ayudan a servir a Dios? La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Proverbios 1, 20, 22. Las competencias son aquellas habilidades, capacidades y conocimientos que una persona tiene para cumplir eficientemente determinada tarea que se le encomendó. Incluye aptitudes, carácter, valores y el buen manejo en situaciones problemáticas. El pastor como líder tiene una tarea encomendada por nuestro Señor Jesucristo, el cual debe cumplir con eficiencia en el ministerio, los cuales desarrollamos de la siguiente forma. 1. Atributo formativo: perdonar. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas. Proverbios 2, 10, 13. Conocer, aprender y entender, qué dice la Biblia sobre el perdón, qué es la falta de perdón, cómo afecta y otros aspectos. Saber le permite conocer, incluso dominar la temática sobre el perdón. Entonces usted puede describir todo lo relativo al daño personal que implica el no perdonar. Saber cómo, cuándo, para qué y por qué perdonar. Saber hacer. ¿Está usted preparado o es apto para perdonar? Ser formado para ser un perdonador debe caracterizar al líder pastor. ¿Tiene la voluntad para perdonar? ¿Es usted una persona emocionalmente madura como para pedir perdón y perdonar? Convivir entre personas que viven con rencor, que piensan que perdonar es de débiles, que proclaman que para ser triunfadores no se debe olvidar las ofensas, peor perdonarlas. Saber convivir con las personas perdonando como Jesucristo hasta en cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen, es la aptitud de todo pastor, y como predicador, proclama el perdón y da el ejemplo de perdonar a los que le ofenden. Sabe convivir con todo en paz. El perdón es una actitud que todo cristiano maduro, en su caminar de la vida cristiana, debe practicar. Por ejemplo del Maestro tememos que él perdonó no importando las cosas que le hicieron. Creo ningún líder cristiano ha sufrido como el Señor Jesucristo. Ejemplo del atributo de perdonar desde la perspectiva específica. ¿Puedo servir a Dios en mi sindicato si logro que las fracciones en pugna entiendan que debe primar el respeto y el amor al prójimo antes que el egoísmo, el rencor y la prebenda individual? Logro mi cometido si cambian su esquema de mala praxis sindical y olvidan las ofensas y los líderes en pugna se perdonen. ¿Puedo servir a Dios en mi matrimonio si perdono y sigo amando a mi pareja aun cuando me ha ofendido, porque me doy cuenta que Dios sigue amándome incluso cuando yo le fallo? ¿Puedo servir a Dios en el trabajo si perdono la injusticia de un jefe, cuando realmente celebro la promoción de un compañero, incluso si yo deseaba ser promovido, porque reconozco que a pesar de que Jesús es Dios, fue humilde y lavó los pies sucios de sus amigos? ¿Puedo servir a Dios en mi vida cotidiana pidiendo perdón a todos los que ofendí, perdonando a los que les ofendieron, en especial a las personas más cercanas, mis familiares, a mis hermanos de la congregación, a mis amigos, a los compañeros de trabajo? Ministro de Dios, pastor, líder, sacerdote, que no perdona no puede ejercer su profesión. La falta de perdón puede afectar a la salud mental, emocional y espiritual. El hombre o mujer que no perdona no es un cristiano, porque no sigue los pasos de Jesucristo, ni tampoco sus enseñanzas. La falta de perdón puede ser un factor psicosomático y espiritual que afecte la salud corporal. La falta de perdón puede generar problemas de salud integral. La salud integral es la relación armónica del cuerpo, alma y espíritu en lo individual, y el conjunto de procesos biológicos, psicológicos, espirituales, socioeconómicos, políticos, artísticos y culturales que se articulan en la vida de los seres humanos, con el fin de garantizar, potenciar el bienestar individual y social. El pastor evangélico debe ser el defensor de la salud integral, perdonando, así como Jesús perdonó en la cruz del Calvario. Dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. 2. Jesús modelo de líder.
Entonces él llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Marcos 9:35. El liderazgo cristiano es diferente a lo que la sociedad muestra y lamentablemente algunos líderes pastores, porque Jesús mostró el que quiere ser líder pastor, primero debe servir y no ser servido. Hoy vemos la realidad es otra, es por eso que queremos mostrarle en estos estudios el modelo de liderazgo que el pastor del siglo XXI debe ser. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella. Proverbios 3:13-15. Cristo Jesús es el máximo ejemplo de la sabiduría. Jesús encarnado es perfecto, ser. Omnisciente, saber. Omnipotente, saber hacer. Las relaciones interpersonales y sociales de Jesús, en solo de 3 años, marcó y cambió a la humanidad en su conjunto, saber convivir. Solo el ejemplo en la forma de reflexionar, construir conceptos e ideas, discernir, reconocer, interpretar, sistematizar dio como resultado la maravillosa y divina creación descrita en Génesis. Saber pensar. Dios logró un diseño inteligente. Si se desea ser pastor profesional o ministro de Dios, es importante considerar el ejemplo de Jesús. Es de sabios, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Proverbios 3:35. 3. No hay nadie como usted. Usted ha sido creado con un propósito de servir a Dios. La Biblia dice en Salmos 101:6, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad, este me servirá. No hay un ser humano igual a otro. Dios no usa el mismo molde para todas las personas, sean clones idénticos. Él crea a cada ser humano diferente. A usted Dios ya lo conocía antes de que naciera. Él en realidad lo formó en el vientre de su madre. Dios no se conforma en crear y dar vida. Él le dio a usted un especial y único propósito de vida: ser pastor líder para cuidar su amada novia que es la Iglesia. El servicio a Dios y al prójimo será diferente de acuerdo a la esencia, al ser y al actuar de cada persona. Dios soberano obra en cada ser humano de forma única, especial y en momentos distintos. Él en su amor puede actuar a través de nosotros. Es necesaria la comunión permanente con Dios Padre, para solicitar en nombre de Jesús que, a través del Espíritu Santo, le dé sabiduría, inteligencia y ciencia para ejercer su profesión de pastor líder. Como describe la Biblia en Proverbios 4:7-8, sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará, cuando tú la hayas abrazado. Dios anhela que su iglesia utilice los dones por el cual fue creado. Usted puede ser un pastor evangélico de excelencia que sirve a Dios predicando, enseñando y proclamando el evangelio del reino. Otro puede ser un talentoso policía que defiende al débil de la perversidad del maligno. Otro puede ser un talentoso musical que lo utiliza para alabar y adorar a Dios. Otro puede ser un chofer de taxi que sirve a sus clientes en el amor de Dios. Todos ellos, sin importar su oficio o profesión, están llamados a amar, servir y obedecer a Dios. Dios lo hizo a usted con un propósito único y sabe la capacidad y dones que Él le ha dado. El pastor evangélico del siglo XXI debe tener una cosmovisión cristiana, con una ética y principios cristianos, que todo ser humano viva, trabaje y exista para Dios, porque por Él fueron creados todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. 4. Fuerza para servir. Cuando un pastor es llamado, tiene todo el entusiasmo, los dones y talentos para servir a Dios con excelencia. Él proveerá el talento, dones y los recursos necesarios para formarnos para servir a Dios. Él nos promete que nos dará la fuerza para servirlo. Pedro 1:4-11 dice: el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo.
Nuestra capacidad, conocimiento, habilidad, aptitud, destrezas, dones y talentos para servir a Dios proviene de Dios. Él da la tarea de apropiarnos de ellos, de perfeccionarlos y fortalecer. El pastor debe prepararse para servir al Señor los 360 días del año, 7 días por semana y 24 horas al día. Cuando se sirve al Señor se debe hacer con convicción, valentía y esfuerzo. Usted podrá servir al Señor con autoridad y poder solo si obedece su palabra, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Corintios 2:4-7. Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por eso servir a Dios es un alto honor y privilegio único. Sin el Señor nada se puede hacer. Consciente de su llamado debe tomar fuerzas en él, y prepararse para servirle con todo su amor. Diga como el apóstol Pablo: su gracia no ha sido en vano para conmigo. Sirviendo usted cumplirá ese propósito de su llamado. Usted fue diseñado para servir. El hacerlo es la mejor forma de comunicación e intimidad con Dios, y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo preparo mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3:18. El ser humano siente entera satisfacción de paz y gozo cuando cumple el propósito para el cual fue creado. Tiene vocación de servicio y fue creado para glorificar a Dios. Hágalo con excelencia. El verdadero líder cristiano es el que sirve, no el que se hace servir. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Uno de los atributos del pastor es servir. Es importante en la formación del pastor profesional es el servir, desarrollar y fortalecer las competencias servir. Saber con exactitud qué es servir en términos bíblicos, el ser servicial, el saber servir para gloria y honra de Dios. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Corintios 1:11-1:5. El pastor evangélico, discípulo de Cristo por toda su vida. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia. Inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia. Proverbios 5:1. El pastor, cuando decide obedecer el llamado de Dios, debe hacerlo por toda la vida. Debe ser ese embajador de Dios, que prepare a otros discípulos para la obra de Dios, y con la ayuda del Espíritu Santo, Dios le dará inteligencia, memoria, voluntad y con la capacidad, aptitud y talento para aprender. La clave es entender cómo una persona aprende, en especial cómo construye sus nuevos conocimientos. 5:1. Las competencias de aprendizaje. Las competencias de aprendizaje son capacidades que el ser humano tiene. Toda persona sana es apta para construir, desarrollar y fortalecer conocimientos. Las competencias se organizan por atributos y en diferentes categorías o grupos: conocimientos, capacidades, habilidades, aptitudes, actitudes, talentos, destrezas, dones y desempeño. Las competencias son para aplicarlas de forma integral y eficiente en las distintas interacciones, diversos contextos y diferentes eventos que tendrán los pastores en los diferentes ámbitos personal, social, laboral y profesional. La noción de competencia, entendida como saberes, pueden aplicarse en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable. Un profesional es en realidad una persona que está capacitada para resolver problemas, aplicando sus competencias o saberes. Lo ideal para la excelencia en el ejercicio profesional de un pastor evangélico es el desarrollar, consciente y sistemáticamente, los nuevos conocimientos de competencias comprendidas en el chat. Conocimientos. En estos conocimientos describiremos ejemplos bíblicos de cómo ejercieron sus competencias en el servicio a Dios. Los habitantes de Sidón y de Arvad eran tus remeros. Tus sabios, Tiro, estaban a bordo. Eran tus pilotos. Ezequiel 27:8. Qué bien preparas tu camino para buscar amor. Por eso aún a las malvadas has enseñado tus caminos. Jeremías 2:33.
con tu gran sabiduría, con tu comercio, has aumentado tus riquezas, y se ha enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas. Ezequiel 28, 5. Capacidades. Porque mi pueblo es necio, no me conoce. Hijos torpes son, no son inteligentes. Astutos son para hacer el mal, pero hacer el bien no saben. Jeremías 4, 22. Y derramaré sobre ti mi indignación, soplaré sobre ti el fuego de mi furor y te entregaré en mano de hombres brutales, expertos en destrucción. Ezequiel 21, 31. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Génesis 14, 14. Habilidades. Y que venga todo hombre hábil de entre vosotros y haga todo lo que el Señor ha ordenado. Éxodo 35, 10. Y he aquí, tienes las clases de los sacerdotes y los levitas para todo el servicio de la casa de Dios. Y todo voluntario con alguna habilidad estará contigo en toda la obra para toda clase de servicio. También los oficiales y todo el pueblo estarán completamente a tus órdenes. Crónicas 1, 28, 21. Y que Ananías, jefe de los levitas, estaba a cargo del canto. Él dirigía el canto, porque era hábil. Crónicas 1, 15, 22. Aptitudes. La aptitud está estrechamente relacionada con la inteligencia y con las habilidades tanto innatas como adquiridas, ya sea fruto de un proceso de aprendizaje o de fortalecer las competencias formativas. Una persona puede tener aptitudes innatas o adquirirlas por la práctica. Actitudes. En base a sistema de creencias, carácter, personalidad, voluntad. Las personas inteligentes tienen la virtud de cambiar su actitud. Los personajes más importantes de la historia cambiaron actitudes antes de marcar la historia de los pueblos. Las personas que se convierten al cristianismo no cambian sus aptitudes, cambian sus aptitudes. Cuando tienes actitud conforme al corazón de Dios, Él te hace apto. Esto es aptitud para toda buena obra. Esto significa que dejas de confiar en tus capacidades, en lo que puedes hacer y empiezas a dejar a través de tus actitudes que Dios se nota en la persona. David, hombre carismático, con grandes dotes musicales, excelente escritor, gran guerrero, Dios escoge a David como el hombre conforme el corazón de Dios. Fue su actitud de adorador, su humildad, la disposición por corregir sus errores. Decidió defender al pueblo de Dios aun cuando el que estaba frente a él, era más grande, fuerte y con grandes experiencias en batalla. Talentos. Existen similitudes y diferencias entre talentos y dones espirituales, ambos son regalos de Dios, estos incrementan su efectividad con el uso, son para ser usados en beneficio de la gloria de Dios, no para propósitos egoístas. Los dones espirituales son otorgados para edificar a otros y no deben usarse para edificarse a uno mismo. Así como los mandamientos tratan de amar a Dios y a los demás, consecuentemente, uno debe usar sus talentos para ese propósito, pero los talentos y dones espirituales difieren en a quién fueron dados y cuándo. A una persona, sin importar su creencia en Dios o en Cristo, le es dado un talento natural como resultado de una combinación genética. Algunos tienen una habilidad natural para la música, arte, o matemáticas, y su medio ambiente. Los dones espirituales son dados a los creyentes por el Espíritu Santo, Romanos 12, 3, 6, al momento de poner su fe en Cristo para el perdón de sus pecados, en ese momento el Espíritu Santo le otorga al nuevo creyente los dones espirituales que él desea que tenga, Corintios 1, 12, 11. Destrezas. La destreza es la capacidad con que una persona lleva a cabo de manera satisfactoria una tarea o trabajo que se le ha asignado con eficiencia. En la Biblia encontramos diferentes ejemplos. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico, que habitaba en tiendas. Génesis 25, 27. Ahora pues, envíame un hombre diestro para trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, y en material de púrpura, carmesí y violeta, y que sepa hacer grabados, para trabajar con los expertos que tengo en Judá y en Jerusalén, los cuales mi padre David proveyó. Crónicas 2:2, 7. Dones.
Según la palabra de Dios, los dones del Espíritu Santo se encuentran en diferentes pasajes de la Biblia. Trataremos de describir algunos en Corintios 1:12, 8:12, el don de la sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Porque a este es data por el Espíritu, palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu; a otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Otro pasaje importante se encuentra en el libro de Romanos 12, 6, 8. Los dones espirituales identificados en Romanos 12 son profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dadivosidad, liderazgo y misericordia. Y otro en Efesios 4, 11, 16, Dios es quien da los diferentes dones a las personas para que puedan cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo de edificar la iglesia. 6. Desempeño. En base a la totalidad de las competencias, más los principios y valores cristianos, se puede medir el nivel de calidad y forma de desempeño profesional del pastor profesional. En base a esta técnica se puede diseñar el perfil ideal del pastor. 6.1. Desempeño en base a saberes. Saber conocer. Saber hacer. Saber ser. Saber convivir. Saber pensar. El desempeño es para ejercer, realizar, ocupar, cumplir, procesar, dedicarse a un cargo o función de una profesión, en este caso a la licenciatura en liderazgo pastoral, siendo verdaderos líderes eficientes para desempeñar la función de pastor profesional. Aprender a conocer a Dios y su palabra. Hacer lo que está en la Escritura. Ser un cristiano siguiendo el modelo de Jesús. Saber convivir en entornos hostiles al Evangelio. Saber pensar, para crear innovación, en base a la Biblia, soluciones de problemas concretos. Estos pilares son la base del desempeño del licenciado en liderazgo pastoral, el pastor, en base a la permanente comunión con Dios. La formación en competencias, principios y valores de la carrera, debe descubrir, despertar e incrementar sus capacidades creativas, permitiendo que a través del logro de sus saberes ejerza la profesión como un verdadero ministro de Dios. Desempeño en base a competencias para servir a Dios y al prójimo. El desempeño en base a competencia se refiere a la manera eficiente de ejecutar, hacer frente, regular, adecuar, a un conjunto o grupo de tareas y de situaciones. El desempeño apela a las nociones, conceptos, conocimientos, información, procedimientos, métodos, técnicas y a otras competencias específicas. El desempeño supone una combinación de competencias, CHAD, motivación, principios y valores éticos, y otros componentes sociales, que se aplican en conjunto para lograr una o varias acciones eficaces, en este caso servir a Dios con excelencia en un lugar determinado, planificar servir a Dios de forma permanente o temporal. Los saberes que se construyen en la práctica, pueden desarrollar tanto en el contexto formativo universitario como en los contextos educativos no formales e informales, son cátedra, investigación y extensión universitaria. Se delimita la definición de desempeño, entendida como una combinación de atributos de las competencias formativas CHAD, adecuadas al contexto. Se considera que las competencias son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social, el ejercicio de la profesión del líder pastor. Describiremos algunos. El empleo. Ejemplo. Competencias lingüística para el logro de la excelencia en la comunicación. El pastor evangélico necesita, entre otras competencias, ser un experto en la comunicación. Por esta razón buscará fortalecer la competencia lingüística.
La competencia lingüística es el conjunto de conocimientos que permite comprender y producir una cantidad, potencialmente infinita, de oraciones gramaticalmente correctas, con una cantidad finita de elementos. La competencia lingüística permite procesar información de un sistema de símbolos, para reconocer la validez fonológica, sintáctica o semántica en un acto de significación de esa lengua. La competencia lingüística es la capacidad innata del ser humano de poder hablar y crear mensajes adecuadamente articulado. Esta competencia se centra en las operaciones gramaticales, que tiene interiorizadas el individuo y se activan según se desarrolle su capacidad académica, es decir, el lenguaje nace desde dentro del individuo y no desde lo social. El arte de hablar enriquecido por un rico vocabulario de gramática y oratoria, bien organizado y debidamente estructurado, es el arte de saber comunicar para optimizar las relaciones humanas. Comprensión de la realidad, comunicación oral y escrita, organización del pensamiento. Expresión de ideas, emociones, vivencias, opiniones, expresión oral escrita, diálogo y relación social. La conversación como medio de aprendizaje, de desarrollo personal y afectivo. La construcción de relaciones iguales. El lenguaje como motor para la resolución de conflictos en la comunidad interpersonal. La interacción verbal y no verbal adaptada a cualquier contexto. La lectura y la escritura. El conocimiento reflexivo de la lengua para explorar todas las estrategias expresivas que permitan una mejor interacción social. El dominio y la formalización de la lengua permiten el desarrollo de la capacidad crítica y la capacidad empática para escuchar, entender y valorar las opiniones diversas transmitidas en la conversación oral y en los textos escritos. Ámbitos de la competencia lingüística. Competencia lectora. El fomentar la lectura es primordial. A través de la lectura el individuo comprende y se relaciona en la sociedad. La mayor parte de las cosas que sabemos, las aprendemos a través de la lectura. Competencia para hablar y escuchar, son dos conceptos imprescindibles en nuestra sociedad. Debemos escuchar y comprender. El ser humano necesita hablar para comunicarse, para relacionarse y transmitir mensajes a través de su lengua. Aprender a comprender lo que escucha y a expresarse correctamente para poder llegar a establecer una buena comunicación. Competencia en composición de textos. Habilidad para componer distintos textos de carácter escrito, transmitiendo un conocimiento o satisfaciendo las necesidades personales y participando en la vida social. Competencia plurilingüe y pluricultural. En Bolivia existe diversidad lingüística, en una misma aula pueden existir varias culturas. Esto no es obstáculo para la enseñanza-aprendizaje, sino una oportunidad para enriquecerse y conocer otras culturas y otras lenguas. Competencia comunicativa, referida al uso del lenguaje en actos de comunicación, la coherencia del contenido, estructura y la forma de comunicar el mensaje. Si la comunicación es concreta, social e históricamente situada, el uso del lenguaje en los aspectos socioculturales resulta una comunicación adecuada. La competencia comunicativa tiene un carácter relativo y no absoluto y los diferentes usuarios de la lengua pueden presentar distintos grados de competencia comunicativa. En comunicación se perfilan tres competencias, la argumentativa, la interpretativa y la propositiva. En la argumentación se valoran las acciones que legitiman y dan cuenta el acto comunicativo, para ampliar la confrontación de significados y la capacidad de decisión en situaciones. Se relaciona con el habla, con la retórica y con la ética. En la interpretación se domina un sistema de reglas para inferir expresiones posibles, se relaciona con la lectura, la hermenéutica y la semiótica. En la proposición se formula o produce un nuevo sentido que se da en las acciones de confrontación, refutación o en las alternativas de solución, plantadas frente a un texto o discurso. Se relaciona con la escritura, gramática y la crítica. Ejemplo: competencias lingüística en el área del ministerio. La Biblia indica que el ministro sea apto para enseñar. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Timoteo 1:3, 2.
Didáscalo en griego significa el arte o capacidad de enseñar. El pastor será diestro en la enseñanza. Para este fin debe formarse académicamente en el área de la psicopedagogía, para enseñar y llevar el mensaje de manera clara y precisa. El pastor debe tener el don de maestro, para poder enseñar con conocimiento pedagógico para la enseñanza. Ser apto para enseñar, significa tener la formación y las competencias de un maestro rabí. El ministro pastor debe formarse profesionalmente en área de humanidades, para dominar los saberes de aprender a aprender, aprender a enseñar, enseñar a aprender y enseñar a enseñar. El pastor debe dominar las materias que enseñará, los cuales serán principios y valores cristianos, ética cristiana, textos bíblicos, interpretación bíblica, homilética, hermenéutica, teología, historia de la Iglesia, neumatología, cristología, filosofía, psicología, sociología, psicopedagogía, oratoria, lingüística, para citar algunos. Esto conlleva que el pastor sea una persona con alta cultura académica, formada y de amplia sabiduría. Y con esta formación el indispensable, la unción del Espíritu Santo, solo así podrá ejercer el liderazgo eficaz de la Iglesia en la ciudad y comunidad. En Juan 14, 21, 23, se lee que el pastor que ama ser maestro, antes de enseñar la palabra, debe aceptar y obedecer los mandamientos de Dios. En Santiago 1, 22, 25, menciona que para enseñar, entender y hacer que se practique en la palabra de Dios, no solo hay que ser solo oidores, sino que hacedores de ella. Si bien es honroso, útil y favorable tener un título universitario de pastor, es también importante guardar y vivir lo que dice la palabra de Dios. Esto no significa que los pastores deben ser personas ignorantes, sin cultura y preparación. Hay muchos que se atreven a ejercer el rol de pastor sin aplicar las mínimas reglas de ética, ignoran los principios y valores cristianos, dan consejería cristiana amparados en el título de pastor, sin saber quién les concedió ese título. Es por eso que tienen pésimos resultados. La preparación académica es resultado de tener el llamado que da la convicción de servir a Dios con excelencia. La Iglesia de Cristo cuenta con pastores que no tiene vocación de servicio. Tampoco el llamado divino, peor la preparación académica. Dios llama, implanta en el corazón la vocación de servicio y capacita para su servicio. Las universidades posibilitan la construcción del conocimiento, la facultad de teología y la carrera de liderazgo pastoral, sí, pero no para llamar al ministerio, sino para preparar a los que ya son llamados por Dios, los que tienen un propósito de vida clara, que Dios le ha confirmado.